Bienvenido al noticiero RCAG, les habla Roberto Galloso y tenemos el mejor pretexto para quedarse en casa, apartamento y condominio. Aquí tenemos como invitado uno de los distinguidos de la literatura cubana y la literatura hispana, Arsenio Rodríguez, que escribió Los Acuartelados de San Isidro. Y ya pronto lo vamos a tener aquí, el Arsenio Rodríguez Quintana. Tengo en inglés y lo recomiendo también en español. Y habló de la disidencia artística en Cuba. Vamos a ver si podemos invitarlo, vamos a ver si puede. Si no, vamos a tener que vamos a ver si viene, si no vamos a tener que buscar otros métodos para poder tener la presencia de un hombre distinguido aquí. Vamos a ver. Solicitudes para unirse. Ok, ya lo tenemos aquí, Arsenio Rodríguez Quintana. Bien, estamos aquí. Vamos a ver. No tiene solicitudes. Bueno, ya te tenemos invitado. Lo tenemos invitado. Aquí estamos. Estamos esperando para que conteste nuestra invitación, Arsenio. Hola, no puede unirse, estamos tratando de unirse. Ok, invitar. Invitar. No me están dejando invitar. Estamos tratando de invitarte. Estamos tratando de invitarte, pero no me está dejando entrar. Yo sé que está, pero estoy tratando de invitarte. Déjame volver otra vez. Ok, ya te tenemos la invitación. Estamos esperando tu respuesta. Estamos esperando tu respuesta, Arsenio. Si no, vamos a buscar otros métodos para hacer esta entrevista. Ok, ya te hemos invitado. Ok, lo que vamos a tener, si yo no veo una respuesta, yo voy a tener que entrar en tu página o tú entras en mi página. Arsenio, parece que voy a tener que entrar en tu página. Déjame ver si puedo entrar en tu página. Porque no me está dando la invitación aquí. Dice invitar, pero no está entrando. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Arsenio? ¿Cómo está todo? Ya por fin. Estupendamente. Estoy bien en Barcelona, que hoy no hay tanto frío, por cierto. Sí, aquí tenemos calor en Miami, pero estamos disfrutando no solo del calor cubano, sino también de la música. Muy bien. Y de la comida cubana. Muy bien, muy bien. Yo aquí en Barcelona. Estamos aquí para hablar de tu libro Los Acuartelados de San Isidro y acerca de la disidencia artística en Cuba de los últimos 60 años. Sí. ¿Cuál era cómo fue la inspiración de Los Acuartelados en San Isidro? Bueno, inicialmente yo intenté
cuando ocurrió en noviembre del 2020, se acuartelaron mucha gente, bueno, 16 personas se acuartelaron en La Habana. A mí me invitaron en Barcelona a hacer una campaña a favor de estos acuartelados. Ya yo conocía al Movimiento San Isidro, había visto su performance, sobre todo a Yanelis Núñez y a varios del Movimiento San Isidro, y lo que más en ese momento, lo primero que me vino a la mente fue que toda mi generación, estoy hablando de Arte Calle, estoy hablando de Porno para Ricardo, estoy hablando de Guillermo Gabriel Infante, había muchísimas personas que habían hecho sobre todo disidencia artística en Cuba, que había una generación entera que no la conocía. Yo inmediatamente soy blogger, llevo 12 años con un blog y escribí varios textos en los cuales la gente me preguntaba quiénes eran estas personas, jóvenes que estaban haciendo ahora, incluso en Cuba, disidencia artística, y desconocían poco a una generación que nos fuimos a inicio de los años 90 y habíamos hecho y habían hecho en Cuba mucha disidencia artística muy crítica contra el gobierno, pero el gobierno tuvo la habilidad de hacernos salir a la mayoría, sobre todo a finales de los años 80 y a principios de los 90. Y a mí se me ocurrió que no existía un material, o sea, yo soy historiador, y no existía un material que intentara recoger de forma bastante rápida, no hacer teoría ni ensayo artístico, sino hacer una especie de crónica lo más rápida posible, de que cada disidente tuviera unas 15 o 20 líneas, retratando solamente lo que había pasado desde 1961, que Fidel Castro dijo con la revolución todo, sin la revolución nada, en la Biblioteca Nacional de Cuba, y desde ahí hasta llegar a 2021. Y ese fue el motor de arranque, porque cuando me puse a buscar textos en la biblioteca, me puse a rastrear por internet, no había un texto, hay muchos textos aislados, muchos escritores que han escrito sobre Reinaldo Arena, sobre lo que pasó con Cabrera Infante, sobre el caso Padilla, todo muy aislado. Entonces yo no quise hacer un expediente teórico ni ensayístico sobre este tema. Me ajustaba más, con mi condición de historiador, me parecía mucho mejor fijarme en intentar hacer una crónica para que, sobre todo, los jóvenes, la gente que ha nacido entre el 85 y el 2000, tuviera una obra de referencia en este estilo. Un estilo corto, pensado, y hacer una introducción donde intentara registrar todos estos fenómenos, sobre todo de disidencia artística, que es la que más se había perdido, porque en Cuba hay muchos textos relativos a la disidencia política, a los grupos organizativos de disidencia política, pero no a la artística. Sí, yo leí algunos yo leí mucho acerca de la disidencia política. He leído algunos de la disidencia artística. Yo soy cubano de sangre, nací en Estados Unidos de padre cubano, y claro, en Estados Unidos había muy poco de disidencia política, cero de disidencia cultural y cero de otra disidencia. Exacto. Todo lo que tengo que aprender yo tengo que ser autodidáctico. Además que nací en un lugar que se llamaba Ohio, que era en esa época un estado pobre, subdesarrollado, que ni siquiera que nadie hablaba español, que nadie estuviera en sus raíces. Ya usted puede entender eso. Yo tuve que buscar por secreto allá en esos estados, en un viaje a Europa y América Latina, vi lo de la disidencia. Y mi año apenas. ¿Cuál es la diferencia entre la disidencia artística ahora mismo y cuando comenzó todo eso por la revolución todo y sin la revolución nada? Mira, lo primero que te voy a contar es que no existiera la disidencia artística en un país absolutamente totalitario sin el hecho de que ese país, en el caso de Cuba, se convirtiera necesariamente, se abriera a Internet. Porque piensa solamente que antes, cuando yo vivía en Cuba hasta el año 99. Por ejemplo, yo publiqué unos poemas en una revista mexicana, publiqué un cuento en una antología en Canarias,
que se llamaba, es una antología de cuentos sobre el SIDA en Cuba. Cada vez que yo publiqué, o cualquiera publicaba en los años 90 en el extranjero, automáticamente era llamado por la Seguridad del Estado, por la Asociación Hermanos Saiz, la UNIAD, para cuestionarte por qué habías publicado esos textos. Y ten en cuenta que no eran textos de contenido político, era sencillamente que ellos tenían muy controlado este tema. En el libro, Los acuartelados de San Isidro, yo no solo hablo de los acuartelados de San Isidro y hago una especie de crónica social sobre la disidencia artística en Cuba. No, yo hago un estudio desde el 2014 hasta el 2021 sobre las revistas digitales más importantes que se han creado en esta época en Cuba. O sea, el totalitarismo en Cuba se ha visto obligado a tener que implantar Internet. Si fuera por ello no lo hubiesen implantado, pero el turismo era imposible. Y te voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Las Kardashian, cuando estuvieron en Cuba, esa famosa familia, las Kardashian, fueron a Cuba. Sí. Y cuando llegaron a Cuba, lo primero que hizo una de las Kardashian fue intentar hacerse un selfie para colgarlo. Y se dio cuenta que no lo podía colgar. Cogió el avión y se fue de Cuba. Y el Estado cubano, estoy hablando de 2015-2016, el Estado cubano se vio obligado, porque si quería, estaba abriendo, eran momentos del obamismo, donde todo iba a cambiar y donde todo se iba a abrir. Entonces dijeron, si no ponemos Internet, no vamos a tener turismo, porque la gente postea a todos los lugares que va. Y esa fue una de las causas por las cuales el gobierno cubano se vio obligado a poner Internet en abierto. Esto ha sido esencial para que la disidencia artística se comportara de una forma completamente distinta. Para que tengas una idea, a la mayoría de los jóvenes hoy conocen, a partir de 2018, es que se conoce una película como por la cual fue condenado Guillermo Cabrera Infante y su hermano. Porque era imposible que la gente tuviera acceso a cualquier tipo de información. Por supuesto, el caso Padilla, hoy cualquiera desde Cuba puede entrar y saber qué es el caso Padilla. Pero eso solo es gracias a Internet, que está en abierto y que la gente lo puede consultar abiertamente y que la gente puede publicar directamente desde Cuba cualquier texto en cualquier página. Y eso era imposible antes, con lo cual ha habido una complicidad evidente entre la apertura de Internet, que la han hecho obligatoriamente porque hubiesen querido tener controlado todo, y precisamente la disidencia artística. Evidentemente, la pregunta que tú me haces concretamente, en los años 60, tú publicabas un texto y enseguida el gobierno cubano se daba cuenta y te podría censurar. En cambio, Michael Osorbo o Luis Manuel Otero Alcántara, que abrieron sus cuentas en 2018, cada vez que el gobierno cubano publicó, intentaba perjudicarlos en la televisión cubana o intentaba perjudicarlos en el Granma, ellos salían a las redes sociales y, por ejemplo, Michael Osorbo llegó a tener 60.000 seguidores. Y él creaba su propio relato. El problema de la disidencia artística de hoy es que por muy mal que tú hables de un disidente, este disidente tiene herramientas para defenderse del gobierno muy sencilla, escribiendo un post en su muro de Facebook o haciendo una directa. Y así el relato, por primera vez en 60 años, el único relato que tiene una persona, tanto en el extranjero como en Cuba, no es el del Granma, el de la televisión cubana o el de la radio comunista cubana. Es el relato de ellos más el relato que te cuentan las personas que lo difunden por las redes. Y ahí realmente es cuando ha cobrado valor la disidencia artística, porque crea un relato paralelo al relato de la dictadura cubana. Yo lo sé, yo estoy para mi país de Cuba. Yo no he tocado Cuba, no nací en Cuba, yo tengo sangre cubana, no he tocado Cuba, pero he podido seguir la disidencia a través de esas redes sociales. Yo lo sigo todo. El control que tú estás hablando es casi igual como Corea del Norte, que Corea del Norte no tiene, pero Corea del Norte no tenía internet. Ellos tenían lo que llamaban internet, lo que tienen. Internet, digo, local, que no puede entrar ni claro. ¿Eso que te estabas refiriendo? Sí, claro. Sí. Hubo un momento en que el internet en Cuba se podía, en diferentes parques, había internet abierta, tú comprabas una tarjeta y ponías conectarte.
pero es que ahora ya la tiene todo el mundo en abierto. Cualquiera que sepa de internet puede tener acceso a internet. Aunque algunas páginas están bloqueadas, evidentemente la gente puede tener acceso. Y a eso es lo que yo me refería, que la gran diferencia de la disidencia artística, yo te voy a poner un ejemplo. Hubo un grupo cubano en los años 80 que se llamaba Arte Calle. Arte Calle en los años 80 estaba en contra de la llegada del dólar a Cuba, de la dolarización de la sociedad cubana por la banalización que generaba este hecho. ¿Tú sabes qué hicieron estos chicos? 7 de ellos se pintaron de verde como si fueran dólares y se metieron en la bahía de La Habana. Es un performance maravilloso. Se metieron en la bahía, que está llena de chapapote y está llena de mierda, con lo cual salieron todos sucios. Este performance es conocido por gente que estudia este fenómeno, por algunos amigos que estábamos allí, pero ese performance no lo vio casi nadie. En cambio, Yanelis del Movimiento San Isidro se tiró mierda encima en el parque el parque José Martí en Centro Habana, y ese performance colgado en las redes llega a 1 millón de visualizaciones. Entonces, esta es la gran diferencia. La película PM del hermano de Guillermo Carrera Infante en los años 60, la mayoría de las personas no la ha visto. No la había visto en Cuba, porque la gente no tenía acceso a internet. Estamos hablando de una película que tiene 11 minutos solamente. Y es una película que está colgada en YouTube. Ahora cualquiera la puede ver en Cuba. En cambio, fue una película que se hizo en 1960, por la cual Cabrera Infante sale en defensa de su hermano y el Estado se lo carga. Se termina quedándose luego en Bruselas. Gracias a esta película PM, que le habían encargado hablar de el pueblo valeroso y cubano, y lo que hace el hermano es grabar todos los bares de La Habana Vieja donde los cubanos estaban bailando y tomando y pasándolas estupendamente. La película se llama PM. Una película muy cortita, solamente son 11 minutos, y fue una revolución en Cuba. Pero estas cosas la gente no se entera. Si esa película hoy se hubiese colgado y el gobierno cubano se hubiese cabreado con esta película, la película hubiese tenido 2 millones de views. Todo el mundo se hubiese enterado. Entonces, esa es la diferencia. Las redes sociales crean realmente un respaldo al relato de unos disidentes completamente distintos de lo que ocurría antes. Ya no se puede tapar absolutamente nada. Por ejemplo, hoy mismo Ana Meli está protestando porque no la dejan regresar en Cuba, y cuando colgó la noticia, el Estado cubano dijo que no, que era falso, que eso era un problema de la aerolínea. En cambio, todos vimos cómo el director de la aerolínea, cuando estuvo en Miami, hizo un comunicado diciendo que no, que fue el Estado cubano el que se lo dijo. Es decir, ya no pueden crear un relato falso porque es muy fácil desmontárselo. Ahora me llega otra pregunta. Lo que ocurrió el verano pasado en Cuba. Sí. ¿Cómo ha sido la disidencia artística en Cuba después de lo que sucedió el verano pasado? Estamos hablando... El verano pasado es una cosa que no se puede tapar con los ojos. Pero estamos hablando ahora, tú le llamas el verano pasado al 11J, ¿no? Sí, 12J. Ah, vale, el 11J. Mira, hay un proceso en esto. Cuando uno habla de disidencia artística, vamos a pensar que tanto los acuartelados de San Isidro como el 27N no comienzan haciendo disidencia política. Estos grupos, lo que ellos se oponen inicialmente en el 2018 es a la ley 349, que el Estado cubano intenta amordazar a todos los artistas. Había que ser graduado para poder exponer, había que pasar por un filtro para poder publicar. Esa es la ley 349, en la cual todo el mundo se opone. O sea que el movimiento San Isidro surge como un movimiento de rechazo a una ley de cultura. En un momento determinado, si tú ves los vídeos en las redes, en noviembre lo que se estaba pidiendo en un momento determinado era, todo surge porque a Denis Solís, un cantante de rap, lo meten preso y amenazan con echarle 8 meses en la cárcel.
Y ellos están protestando por este amigo de ellos, que es miembro del Movimiento San Isidro. O sea, todo lo que ocurre alrededor de San Isidro comienza porque un rapero es censurado. Ellos se solidarizan con el rapero y se encierran y se acuartelan. Pero están pidiendo siempre un diálogo con el gobierno, están pidiendo que cambien las leyes, que lo dejen en libertad, que intenten asumir que existe otra realidad en Cuba, que hay opositores en Cuba, pero nunca van directamente en contra del gobierno. El proceso de radicalización contra el gobierno ocurre porque el propio gobierno los pone contra la pared y le empieza a llamar mercenarios, delincuentes, y es el proceso de radicalización tanto en ellos como en los que vienen después, que son el 27N. Esos 300 jóvenes no fueron gritando abajo la dictadura al Ministerio de Cultura, no, estos jóvenes están apoyando a los acuartelados de San Isidro. Estos jóvenes quieren un diálogo con el Ministerio de Cultura. ¿Y qué hace el Ministerio de Cultura el 27 de enero del 2021? Pues le mete un manutazo a un periodista y les cae a golpe, por supuesto, en un autobús, junto con un montón de policías y miembros de la seguridad del Estado. Lo que ocurre tanto en unos acuartelados como en otros, el 27N, es un proceso de radicalización. ¿Qué pasa? Que socialmente, si tú miras los números de los vídeos, de los posts que se escriben, imagínate que despertó la atención de la BBC, del País, del Washington Post. Nunca había tenido tanto respaldo la disidencia política y artística en Cuba como en esta época. Nunca, ningún opositor político había tenido esto, porque piensa que un opositor político desde un primer instante tiene un solo objetivo, un cambio de sistema. Y estos chicos comienzan primero exigiendo un diálogo con el gobierno, que el gobierno, por torpeza, no les ofrece. Y entonces va creándose un caldo de cultura en Cuba a inicio del 2021, en el cual toda la gente que comienza a seguir a todas estas personas empiezan a calentarse, con una palabra muy usual hoy en Cuba. Y lo que ocurre sobre todo es que el 4 de abril es el primer ensayo del 11J. El 4 de abril, el barrio de San Isidro, cuando intentan llevarse a Michael Osorbo, porque está cantando Patria y Vida, la policía intenta llevárselo, el barrio de San Isidro entero lo saca del carro de policía, le rompe las esposas, y Michael sigue cantando, respaldado por 300 o 400 vecinos. Ese es el verdadero ensayo de lo que ocurre en el 11J. Y piensa que cada vídeo de estos, si tú ves los views de estos vídeos, estamos hablando de 2 y 3 millones. Hay muchos cubanos de afuera que lo ven, pero hay muchos de adentro que también lo ven. Y todo esto son las bases de lo que va a ocurrir, para ceñirme a tu pregunta, el 11J. El 11J, todos los jóvenes que salen, yo creo, y para hacer una estadística muy rápida, yo he visto por lo menos miles de vídeos de lo que ocurrió para escribir el libro, y una de las cosas que uno puede hacer es, yo te puedo decir que el 75% de la gente que salió el 11J tiene menos de 30 años. Casi con toda seguridad. La mayoría de la gente que salió en los 53 municipios entre el 11J y el 18J, porque la gente tiende a hablar solo del 11J, no, siguieron saliendo en varios municipios, y ahí están los vídeos, diferentes días. Hasta el día 18 están saliendo gente en diferentes días, por la madrugada, por la tarde, yo lo explico en el libro. Entonces, es evidente que ya los que salen el 11J no van a ser artistas, no van a ser gente. El 11J sale el pueblo directamente, y eso realmente es lo que le duele a la dictadura, que ellos no vieron venir en ningún momento el alcance que iban tomando precisamente tanto el movimiento San Isidro como el 11. Tú piensas que el movimiento San Isidro y el 27N se empiezan a solidarizar por primera vez, que no había ocurrido antes, con movimientos como UNPACU, que sí es un movimiento político y está en Santiago de Cuba, con lo cual ya era toda la isla, gente en Santiago de Cuba, como el movimiento UNPACU con José Dani Ferrer, que está en Santiago de Cuba, que a su vez Dani hablaba de San Isidro. Hay una
foto emblemática, que es una metáfora de lo que estoy diciendo, que es muy clara, que Dani Ferrer se pone patria y vida en el pecho. Sale sin camisa en una de sus... que lo quieren coger preso y sale con lo de patria y vida. Con lo cual, hubo una conexión, esa famosa frase de Luis Manuel, que dice que estamos conectados. Realmente hubo una conexión muy grande. Y a esa conexión se unieron el pueblo por primera vez. Y es el pueblo quien realmente da la orden de salir a la calle. Es un joven de San Antonio de los Baños, que no tiene 30 años, y hace el primer vídeo que se expande por todas las redes. Cuando ese joven de San Antonio hace una directa en que la gente de San Antonio está corriendo. Y ahí le siguió la gente de Oriente, la gente de Santa Clara, la gente de Miras del Río, y fue una conexión que hubo en todo el país. Pero inicialmente yo creo realmente que la gente salió directamente porque todo el 2021 fue este caldo de cultivo que se fue creando desde el 2020, cuando empezó el desafío directo, tanto de Luis Manuel, como de Ana Melis, como de Michael Osorbo, Catherine Bisquet, los 14 del movimiento San Isidro. Bien. Una última pregunta, y también voy a hacer mis declaraciones. ¿Cómo vemos la disidencia artística en Cuba de ahora en adelante? Bueno, a mí realmente, como a muchísimos investigadores y gente que nos dedicamos a yo pensaba, es decir, en Cuba casi todo es piramidal. Casi todos los movimientos siempre han tenido un líder muy fuerte, y cuando ese líder, por alguna razón, o ha muerto, en el caso de Payá, y en el caso de Laura Pollán, de las Damas de Blanco, los líderes políticos fuertes en Cuba, cuando se han muerto o han desaparecido por alguna razón o se han ido al exilio, esos movimientos han bajado. El fenómeno de las redes sociales, volvemos a lo mismo, ha hecho un fenómeno muy interesante en Cuba. Cada vez que se han ido algún miembro, tanto del movimiento San Isidro como del 27N, lo que ha pasado en Cuba es una capacidad de sustituir al líder de una manera muy práctica. Es decir, ahora tenemos a Saidi, ahora tenemos a otros que han surgido precisamente cuando se han ido los líderes. Y eso es un fenómeno muy interesante que está ocurriendo en Cuba, que pensábamos que iba a haber una calma, pensábamos que iba a haber una cosa, y por ejemplo, hoy mismo, y yo creo que el proceso de radicalización, de cambio del gobierno, ahora tiene unas bases mucho más amplias que las que tuvo el año pasado. Si nosotros pensamos que en noviembre del 2020, en los acuartelados de San Isidro, que eran 14 personas, después se le unieron 300 del 27N apoyándolo, ningún familiar que yo conozca, ni de los 14 ni de los 27, salieron jamás a la calle. ¿Qué ha pasado en este año? Cuando ha surgido, se acaba el año, que comienza el año, que han empezado los juicios contra los que salieron el 11J, estos no son artistas, estos son gente del pueblo. Las madres del 11J han tomado el protagonismo que hace un año tenía el 27N o los acuartelados de San Isidro. Y ahora el gobierno tiene un problema mayor, porque esta gente no quiere diálogo. Esta gente quiere a sus hijos en la calle. Esa gente son capaces de salir con el aumento de la represión tan grande que ha habido en Cuba. Esas madres están saliendo hoy a la calle, están haciendo cazueladas en las redes. Es decir, que el movimiento ahora, si piensas que hay alrededor de 1.200 detenidos, en los cuales 60 y pico han tenido juicio, con 30 y 10 años, a estas madres les da igual. Porque recuerda que entre estos presos hay hasta adolescentes. Con lo cual ya hay un proceso de radicalización de la oposición que no es artística, muy grande. Y además, los que eran opositores artísticos en Cuba, que estaban limitados porque tenían problemas cuando Texas, que es gran cómplice de la dictadura, como opositores artísticos en Cuba, que estaban limitados porque tenían problemas cuando Texas, que es gran cómplice de la dictadura, como sabemos,
empezó a bloquear los teléfonos de tanto de los líderes de los movimientos artísticos disidentes. En cambio, hoy, Junior, Tania Bruguera, Catherine Bisquet, Hamlet La Bastida, todos los que están en el exterior tienen más influencia sobre el exterior. Y es importante que te diga esto, que en el libro, Los Acuartelados de San Isidro, yo le doy una importancia capital al exterior. Porque si hace 12 años convocábamos una manifestación en Barcelona y iban 9 personas, yo 9 entre ellas, hoy van 300 personas, 500 personas y hemos llegado a tener hasta 800. O sea que ha sido también importantísima la movilización de los cubanos en el exterior. Y eso es un caso insólito. Lo que sí te quiero felicitar por llegar aquí a hablar de los acuartelados de San Isidro. Yo sí voy a decir, siendo cubano de sangre, yo me entero de todo lo que ha surgido en Cuba. Hay una gran diferencia entre los que nacieron en Cuba, están pasando por aquello, y los que llevan la sangre en uno. Pero también hay que recordar que este sistema produjo muchas víctimas en el exterior también. Claro. Yo, nacido en un estado que ni siquiera tú no podías hablar de Cuba ni hablar de español. Estoy hablando en el norte. Sí, sí. Para yo poder ver a mi abuelo ahora murió a los 100 años, él era bioquímico. Para yo ver a mi abuelo en Cuba, yo no podía viajar a Cuba ni yo podía viajar a los Estados Unidos, por razones de la gente en Cuba. Claro. Yo tuve que viajar hasta Suiza para ver a mi abuelo. Y de eso fue un milagro que en esa época, en 1973, a la joven edad de 11 años, voy a cumplir 60 en marzo. Yo había ganado el derecho de estudiar en Alemania como estudiante de intercambio. O sea, fui a Alemania y en Alemania, por una casualidad del mundo, enteré de una conferencia en la Universidad de Basilea en Suiza. Yo tuve que hablar con otros que estaban en mi clase. Una muchacha de Etiopía y su papá, una muchacha de Polonia que estaba de la alta esfera en Polonia siendo comunista en esa época, y tuvimos que, detrás de mi profesor alemán, tramarme ir hacia Suiza. Que en esa época yo estaba a una cuadra de la frontera con Suiza, era como cruzar Versalles a la carreta en la calle 8. Pero era difícil. Tuvimos que tramarlo. Yo pasé un mes con mi abuelo. ¡Qué maravilla! Pasé un mes con él. Claro, tuvimos mucha vigilancia. No lo vamos a negar que teníamos mucha vigilancia de la seguridad del Estado. Y la despedida, no voy a decir que fue una despedida alegre, fue una despedida de muchas lágrimas. Claro. Que más nunca pude ver a mi abuelo. Por eso he tenido mi problema también con esas autoridades de allá y las autoridades de aquí en Estados Unidos. Y yo siempre considero eso. Por eso he tenido mi problema también con esas autoridades de allá y las autoridades de aquí en Estados Unidos. Y yo siempre considero es muy importante que el mundo sepa lo que está sucediendo en Cuba. Claro. Lo que está sucediendo en Nicaragua y en Venezuela. Primero, porque estas dictaduras que han creado tanto daño a través de los años deben ser expuestos a todo el mundo. Sí, claro. Y más ahora, aquí mismo en los Estados Unidos, hay gente que están saliendo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, del comunismo, y ya tú tienes que en Estados Unidos, 50% de los Estados Unidos quiere ser como Cuba y Venezuela. Muchos gringos, y pura casualidad, y esto me enciende el alma mucho, los que nacieron aquí de padre cubano, que por lo menos tenían, bueno, también los padres no enseñaron nada, pero que tenían que haber enterado algo, pero no enteraron.
Yo conocí a alguien que estudió conmigo medicina en Santo Domingo, ella de padre cubano, ella está en Maine, está más comunista que acá. Sí, Esa cosa hay que hacerlo porque todo tipo de dictadura es mala. Todos. Y todo lo que tú me dijiste de que están reemplazando un líder con otro líder, me estoy recordando, yo fui a España en la época de Franco. sí, Yo me acuerdo que hubo a los 11 años, a los 11 años, el niño de 11 años en el occidente tenía más inteligencia que lo que tenemos ahora. En España, cuando hubo un movimiento disidente, también reemplazaron, el que fue a exilio lo reemplazaron con otro. sí, exacto. Lo mismo pasó en Cuba. Y esto tiene que ser una lección para todo el mundo. Con todo el comunismo, socialismo, nacimos todo lo que es la dictadura de izquierda y derecha es malo. Usted lo ha pasado directamente, pero yo he tenido que pasarlo indirectamente. Eso es lo único que te podía decir. Y te felicito por el trabajo y tú, ustedes y todo el mundo en Cuba van a tener mi apoyo en el noticiero RCAG. Mientras que tengo salud respirándome. Tengo 60 años, me quedan 40 años más de vida. No me queda. Y mientras que tenemos esta casa de horrores, hay que seguir luchando. Claro. Todavía yo mantengo contacto con mi familia en Cuba, de todo tipo de tendencias que hay. Y yo no lo puedo negar. Ustedes tienen mi apoyo. Lo digo con todo mi corazón. Eso es lo único que te puedo decir. Que estoy dando la razón que también te llamé para ser invitada a la entrevista. Era para eso. Que ustedes creen. Yo tengo el libro en inglés para ver si alguna de la gente habla inglés se puede entender. Pero mi programa mayormente está en español. Vale. Y quiero que sepas. Pero la versión del libro también es